Buenas, buenas noches. A continuación tengo la exposición de un taller práctico sobre el diseño de una investigación, caso control o cohorte. Este taller es presentado por Valentina Moreira Zamora, María Alejandra Morales, Walter Palacio Mosquera, quien les habla, y Wilmar Fabián Granados. En el desarrollo del taller tenemos una serie de preguntas. La primera pregunta del taller es la siguiente: ¿qué tipo de muestreo existen en los estudios de caso control y cohorte? La respuesta es la siguiente: es aleatorio porque en estos estudios no se garantiza que el resultado sea igual. Se escogió al azar de la población bonaerense una muestra de 3.028 hombres con edades comprendidas entre los 32 y 88 años. Después de ser examinados por un médico, 94 de estos hombres fueron diagnosticados de artritis reumatoide. Con los datos aportados podremos afirmar. Entonces tenemos una serie de variantes de la A a la E y son las siguientes. A, que se trata de un estudio de cohortes, el que se está implementando. B, la incidencia de AR es 94 sobre 3.028. C, la densidad de incidencia de AR es de 94 sobre 0,28. D, la prevalencia de AR es 94 sobre 3.028. E, el riesgo de presentar AR en hombres es de 94 sobre 3.028. La respuesta a esa pregunta sería la D, porque la artritis reumatoide no es una enfermedad nueva y esos 3.028 hombres no han sido expuestos a ningún factor, así que solo nos muestra el número de casos. Continuamos con la pregunta número 2. Dice lo siguiente: marca falso o verdadero las siguientes afirmaciones sobre los estudios experimentales. Y tenemos las variantes. Dice la primera, la A: dan evidencias firmes de causalidad. Esto sería verdadero. B, no suelen generar problemas éticos. Esto sería falso. C, evitan al máximo la producción de sesgos. Esto sería verdadero. D, son muy útiles en la comparación de la eficacia de intervenciones sanitarias. Esto sería verdadero. La E dice: permiten valorar las pérdidas de sujetos a lo largo del estudio. Esto sería verdadero. Pasamos entonces, continuando con la tercera pregunta, nos dice lo siguiente: para determinar la eficiencia de la vacuna OPV utilizada en la prevención de la poliomielitis, se administró esta a 900.000 escolares y a otros 900.000 un placebo. 1647 es un estudio. La A dice casos y controles. La B, ensayo comunitario de intervención. La C sería ensayo clínico. D, ensayo de campo. E, cohorte. Entonces la respuesta a esta sería la siguiente: la C, ya que se está evaluando la vacuna en diferentes poblaciones con el fin de compararla y ver su evolución. Continuamos entonces con la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice: para estudiar el efecto de la halogenación del agua
tú debes escoger una comunidad a la que tú le realizas dicha medida y a otra no. ¿Qué tipo de estudio es? Explica tu respuesta. Entonces tenemos unas variantes. Esas variantes tenemos: la A dice que casos y controles, serían los estudios, ¿no? La B dice que ensayo comunitario de intervención. La C dice que es un ensayo clínico. La D dice que es un ensayo de campo. La E dice que es el cohorte. Entonces la respuesta a esta es la E, porque se tiene dos grupos, uno expuesto a la halogenación y el otro no. ¿Sí? Continuamos con la pregunta número 5. Nos dice lo siguiente la pregunta número 5. Una de las características de un estudio de cohortes es que el inicio de la población es: primera variante, todos sanos. Segunda, que sería la B, todos afectos del suceso. La C, la cohorte expuesta enferma y la no expuesta sana. D, la cohorte expuesta sana y la cohorte no expuesta enferma. La siguiente variante es la E. Solo sabemos que la cohorte no expuesta está sana. Entonces, ante eso, podemos tener claro que la respuesta correcta es la A, porque el cohorte escoge a una población expuesta al factor y esta tiene que estar sana, y otra población no expuesta totalmente sana. Continuamos entonces con la pregunta número 6, que nos dice lo siguiente: ¿cuál es el estudio de mayor duración en el tiempo? Tenemos la variante A, que nos dice que es el estudio transversal. Tenemos la B, que dice que es el estudio de cohortes, y la C, que es el estudio de casos y controles. Nos dice la variante E que todos duran igual de tiempo, y la E dice el estudio transversal y el de casos y controles son los más largos. Entonces la respuesta correcta es la B, porque los cohortes son los más largos y costosos. Continuamos entonces así con la pregunta número 7 del taller. Dice lo siguiente: ¿cuál es el mejor estudio para analizar la prevalencia de una enfermedad crónica en una comunidad determinada? Ahí contamos con las variantes. Dice la variante número A, dice estudio transversal. La B dice ensayo clínico aleatorio. La C dice estudio de casos y controles. La D dice estudio de cohortes. La E dice ensayo comunitario de intervención. La respuesta correcta para esta pregunta es la C, porque estos ensayos se basan en estudiar básicamente en las comunidades, dando pues respuesta finalmente a las 7 preguntas que tiene el taller. Hemos dado por terminado. No queda más que darles muchísimas gracias y que pasen feliz noche. Hasta la próxima.